entender de una mejor forma, Dios, y ponemos en tus benditas manos cada uno de los corazones de mis hermanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase de ética. La semana pasada estábamos viendo acerca de qué es la ética. Aprendimos que la ética es la forma en la cual las personas empezaron a identificar qué es la forma correcta o moralmente, socialmente, bien visto. Vimos también que la ética, pues tiene un contraste con los diferentes tipos de pensamientos, puesto que les ponía el ejemplo, para lo que es educación y ética en México, ciertas costumbres o ciertas situaciones, en otros países o ciudades puede ser una falta de respeto. Por eso es importante que cuando uno va a visitar un país que no conoce, un país nuevo, es importante conocer la cultura del país. Habrá que investigar cómo es su cultura, qué comen, qué no comen, ¿verdad? Porque va a haber lugares donde comer cierta comida es incorrecto, ¿sí? O pudiera haber lugares donde vestirse de cierta forma es una falta de respeto. O las palabras, ¿no? Exacto. Entonces, definimos o entendimos la semana pasada en la introducción que la ética es todo aquello que creemos que es lo correcto, ¿sí? Vamos a ver hoy en nuestra lección número 2, dos tipos de corrientes filosóficas acerca de la ética, ¿sí? Estamos en la página, ¿sí tiene página su libro? Sí, la 17. Página 17 de su manual. Estamos viendo ética para los que están en línea. Y bueno, voy a empezar a dar lectura. Dice, lección número 2, sistemas éticos utilitaristas. Todos los sistemas éticos utilitarios pueden clasificarse bajo un epíteto común de hedonismo. La palabra hedonismo proviene del término griego hedone, que significa placer. Aparte del hedonismo psicológico, según el cual el hombre solo puede buscar su propio placer, o sea, hace lo que le es ameno, con lo cual se reduce la ética a un departamento de la psicología. Existen dos especies de hedonismo, que son las que vamos a ver hoy. El hedonismo ético, el egoísta o epicureísmo y el universalista o utilitarismo. Están las palabras un poco confusas, pero traten de entenderlas. Vuelvo a repetir, egoísta o epicureísmo y el universalista o utilitarismo. Los dos convienen en que el hombre debe buscar el placer, pero mientras el epicureísmo mantiene que el sumo bien es el placer del individuo, el segundo afirma que el sumo bien es el placer de todos, o al menos del mayor número de personas. Entonces, ya aquí vamos viendo cómo los filósofos, acuérdense que la filosofía siempre ha tratado de darle un significado a todo. Lo vimos cuando vimos teología, ¿verdad? Que ellos trataban de encerrar lo que era realmente teólogo y empezaron a surgir dudas o comentarios. En esta situación también los filósofos trataron de encerrar lo que es la ética y encontraron dos ramas, ¿sí? Para que lo entendamos, o dos formas. Ellos entendieron que lo más importante del ser humano era el placer o era el beneficio, esa satisfacción que puede obtener el hombre. Pero lo definieron en dos ramas. La primera rama es en el placer propio, es decir, yo disfruto, yo me gozo, yo estoy disfrutando, yo. Y el segundo es social. Yo comparto, yo hago sentir bien a mi pareja, yo hago sentir bien a mis hijos, yo hago sentir bien al vecino, yo hago sentir bien al gobierno. Entonces,
Los filósofos encerraron en esas dos ramas, para que lo entendamos, la ética. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Los que están en línea, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí vamos bien? Ok. Seguimos entonces. Dejen ver si puedo compartir la pantalla. En donde está el cuadrito y la flecha, Ray, ahí lo puedes compartir. Sí, ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya, sí. Ok. Seguimos. Entonces, ya vimos los dos tipos de sistemas éticos que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a empezar con el primero, que es el epicureísmo. ¿Me apoyas a leer, Ana? Por favor. Ana, ¿me escuchas? Sí, cerré el micrófono, perdón. Ok. Los primeros exponentes del hedonismo egoísta fueron los cirenaicos, que entendieron que el placer únicamente los placeres sexuales, sensuales. Sus descendientes, los epicúreos, tenían un concepto más noble de placer, manteniendo que hay que distinguir cuidadosamente entre los diversos placeres para poder buscar el mayor. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Entonces, para el epicureísmo, lo más importante era no solamente el placer, sino buscar el mayor grado de placer y el mayor tiempo. En eso se enfocaron los que tenían o apoyaban esta rama. Y vamos a leer justamente a uno de sus fundadores, que fue Epicuro. Ahora sí, por favor, Ana. Dice, Epicuro, 341 a 270 antes de Jesucristo. Fue, el parecer, alumno de Pínfilo y Xenócrates, y ejercieron la enseñanza de Mitilene, Lepsaco y Atenas, donde abrieron una escuela en un jardín a ruegos de sus discípulos. El mismo resume su sistema diciendo, cuando decíamos que el placer es el fin, no hablamos de los placeres de los hartos ni de la sensualidad, sino de la ausencia del dolor físico y de las ataraxias del alma. El término griego ataraxia significa la ausencia de turbación o calma interior. También los estoicos buscaban esta calma interior, pero no mediante la huida del dolor como los epicúreos, sino mediante el aguante del dolor con la paciencia y la templanza. Los epicúreos disponían de 4 criterios para discernir el sumo placer como bien ético. Hasta ahí vamos a hacer un paréntesis, perdón, gracias, Ana. Entonces, fíjense, esta escuela de Epicuro realizaron una escuela que se llamaba un jardín, ahora llamada el jardín. En este lugar se congregaban, si ustedes investigan un poco acerca de la filosofía, era un lugar, era un edificio donde ellos lo que hicieron fue hacer un lugar hermoso visualmente, agradable también por el clima, ¿sí? Y ellos se reunían ahí para disfrutar de estos placeres. Era una especie, para que lo entendamos, de club social, ¿sí? Donde ellos se reunían a leer, a comer, a degustar, inventaban ciertas bebidas, ciertas comidas, con la finalidad de tener un lugar donde pudieran tener el mayor grado de satisfacción y de placer a la vez, ¿sí? Alimentando sus 5 sentidos, escuchando melodías agradables, oliendo aromas de plantas que ellos pues plantaban, ¿verdad? Para disfrutar, comían una comida muy deliciosa, porque para esta escuela lo más importante del hombre o lo que ellos consideraban como lo más importante dentro del hombre es esto, el placer. Acuérdense que la semana pasada vimos la diferencia entre el animal y el humano, ¿se acuerdan? El animal, acuérdense que es por instinto, ¿verdad? El animal es por instinto, come por instinto, se reproduce por instinto, ataca por instinto. El animal en ningún momento va a tener o va a desarrollar las habilidades que un ser humano puede hacer, porque el animal lo único que está buscando es sobrevivir, alimentarse, reproducirse, cuidarse, protegerse,
Si se ve amenazado, ataca, ¿verdad? Porque para que lo entendamos, en su mente, lo que el animal tiene es sobrevivir. Sobrevive con lo que puedas. A diferencia del ser humano, que el ser humano sí puede plantear, ¿verdad? Diversas cosas, tanto para bien como para mal, ¿sí? Puede desarrollar habilidades positivas, es decir, lo vemos desde antes de todos los tiempos, ¿no? Como el ser humano siempre ha buscado protegerse, haciendo chozas, cuidándose, alimentándose, pero también ha desarrollado cosas negativas, lo vemos en la Biblia con Caín y Abel, ¿no? La envidia desembocó o desarrolló un sentimiento de agresión, pero la diferencia, a diferente del animal, el ser humano sí puede identificar lo que está haciendo, es lo que veíamos la semana pasada. Y también leíamos que las personas, aunque no tengan de Dios, saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿verdad? Aunque obviamente les es más fácil hacer lo que no es agradable ante Dios, pero luego se arrepienten. Si ustedes van y preguntan a las cárceles, toda la gente está arrepentida. Se arrepienten de haber cometido el error, porque saben que lo que hicieron fue incorrecto. Mas, sin embargo, se dejaron guiar por el impulso. Por eso la ética es ese freno o esa línea que nos dice, si tú sobrepasas esta línea, ya estás afectando a alguien y debes de recibir un castigo. Eso es lo que estamos viendo con la ética. Y bueno, esta escuela en particular a mí me llamó mucho la atención que este lugar, se lo pueden buscar en internet, el lugar llamado El Jardín, era un lugar muy hermoso donde ellos se reunían y hacían todas estas cosas a fin de obtener un lugar donde pudieran tener paz, donde pudieran obtener toda clase de satisfacción. Ahora sí vamos a leer, dice, los epicúreos disponían de 4 criterios para discernir el sumo placer como bien ético. Es decir, ellos decían, es placer si contiene esos 4 puntos, que es lo que vamos a ver ahorita. Inciso A dice, el placer es tanto mejor cuanto más duradero. Ese es el punto número 1. El punto número 2, o inciso B, dice, la intensidad del placer es menos importante que su permanencia y su pureza, entre paréntesis, como ausencia de dolores y males que le acompañen. Es decir, entre menos dolor tú tengas, mayor placer estás teniendo. Por lo tanto, es como disfrútalo, ¿no? Inciso C dice, los placeres de la mente son en general superiores a los del cuerpo. Para esta clase, no solamente se enfocaban en el placer del cuerpo, sino para ellos era muchísimo más importante tener una paz mental o vivir de una forma tranquila que vivir de una forma apresurada e instantánea. Es decir, los placeres instantáneos. Voy a poner un ejemplo. Un placer instantáneo es comerme un postre. ¿Cuántos de aquí no nos gustan los pasteles o las gelatinas o lo que sea? Mientras uno degusta algo, pues está satisfaciendo varios sentidos. Desde que uno toca la galleta ya sientes, ¿no? O no les ha pasado que, por ejemplo, los niños ya saben que cuando se escucha la bolsa de papitas, ¿cómo se oye? El sonido, ¿no? Automáticamente los niños voltean porque saben que hay algo ahí. El cerebro ya identifica. Entonces, cuando nosotros estamos realizando esta actividad de una satisfacción instantánea, que pudiera ser comer algo, tomar algo, oler algo, o irnos a la playa o algo, uno maximiza sus sentidos, ¿sí? Porque tanto el tacto, el gusto, el olfato, los oídos, la vista, están disfrutando de eso, ¿no? Pero para esta escuela, lo más importante, más que el placer físico, era el placer mental. Por eso decían ellos que entre más durara el placer, es decir, mientras tú más tengas la satisfacción acá, en la mente, ya estabas del otro lado, ¿sí? Inciso D dice, el placer puede ser no solo activo, sino pasivo. Entre paréntesis, ausencia de dolor y hasta indiferencia al placer y al dolor. Esto quiere decir, ya más adelante vamos a ver, bueno, no sé si venga en su manual, pero en la filosofía se ve cómo este tipo de filosofía llega a los chinos
y entonces ellos convierten el dolor en placer y ya transforman su mente. No sé si han visto esas películas de esos sacerdotes chinos que pisan brasas, que pisan clavos, que pisan vidrios y dicen todo está acá, ¿no? En la mente. Entonces voy a pisar y no me va a doler. Y ya transforman un dolor en algo placentero para entonces así todo el tiempo en su mente, en lugar de sufrir, disfrutan, ¿sí? Y ese es una escuela que, bueno, más adelante inicia aquí en la filosofía, más adelante se va con los chinos y bueno, ya conocemos esa historia, ¿no? Punto número 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta con estos 4 puntos? ¿No? Entonces, para esta escuela, mientras existieran estos 4 puntos en una actividad o en algo que ellos desarrollaran, entraba dentro de lo éticamente placentero o éticamente bien visto. Punto número 2 dice, crítica del epicureísmo. ¿A quién le gustaría apoyarme a leer los que están en línea? Yo, Adelante. crítica del epicureísmo, el hedonismo egoísta, como hace notar P.H. Nowell Smith, está basado en una confusión del lenguaje. Si afirmamos que solo debemos hacer lo que satisface nuestros deseos, ello equivale a decir que hacemos lo que deseamos hacer. De ahí pasamos a llamar bueno todo lo que aprobamos como deseable para nosotros. Quedamos así encerrados en un círculo vicioso en que lo bueno o aprobable se hace coincidir con el placer deseable, lo cual dista mucho de ser ético en sí mismo. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Aquí ya está la primera contradicción del epicureísmo. Dice entonces que el egoísmo es egoísta, porque entonces sí, tú puedes disfrutar de algo, pero algo que tú consideras que para ti es placentero. Pero tú estás, bueno, esta escuela decía que era egoísta porque la persona lo está afirmando, para mí es placentero. Para mí puede ser placentero comerme 20 pasteles. Pero para otra persona, si yo hago esta misma actividad, puede ser un castigo, ¿no? ¿Cómo me vas a obligar a comer 20 pasteles? A lo mejor para el que le gusta el pastel, sí, ¿no? Come y es feliz. O una persona que es intolerante a la lactosa o que no puede comer harina. Eso para un diabético, ejemplo, ¿no? Si yo le doy un pastel, pues lo mato, ¿no? Entonces, aquí es la primer contradicción de esta escuela, que entonces no totalmente lo que la persona considera placentero lo es. Lo será para el que lo está haciendo, pero no para todos, ¿sí? Punto número B, Leo, por favor. No corresponde a los hechos. Se reconoce generalmente que es bueno actuar en favor de otro, de manera absoluta, no solo porque ello nos proporcione placer. Es decir, el hombre sabe que el sumo bien no siempre es su propio placer, puesto que cuando sentimos claramente una obligación moral hacia otra persona, no es el placer propio el motivo determinante de nuestra acción. Este punto nos está hablando de los hechos, ¿sí? Es decir, bueno, lo que nos indica aquí esta escuela es que yo tengo que ayudar a los demás, no por obligación, sino por el bien ético, no por una aseveración de que yo tenga que hacerlo por obligación. Voy a poner un ejemplo, una pareja de novios, ¿sí? El novio le puede dar regalos a la novia en simbología o en forma pues de amarla, ¿no? Le compra regalos, la invita a cenar, la lleva al cine, ¿sí? Pero esa persona, ahí estamos viendo que hasta cierto punto es algo egoísta y es un deber ser, ¿no? La obligación del novio es cuidar de la novia. Entonces aquí dice este punto que nos habla de que esto es egoísta porque la persona tendría que ser bueno, no solamente con la novia por una obligación, sino con todo el entorno. Cuidar bien al vecino, saludar a la persona que va pasando, no lastimar no sé, un animalito. Eso es lo que es correcto, ¿sí? Sabemos, o como dice la Biblia, como dice Jesús, ¿no? ¿Qué más hay de bien en amar a quien te ama? Ama a tu enemigo. Da cosas al que no te ama. Ahí está la prueba.
es lo mismo que este inciso B nos habla. Entonces, esas son las contradicciones de esta escuela. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Inciso C, Leo, por favor. Favorece el mal ajeno. Ciertas personas se encuentran ameno lo que causa dolor a otros. También es amena la venganza, que comporta el mal de nuestros enemigos. Sin embargo, causar dolor a otros es reconocido generalmente como malo, lo cual demuestra la falsedad del hedonismo egoísta. Ajá, ese punto, bueno, lo que les decía al principio, ¿no? Quizás para una persona, hay personas allá afuera en el mundo que para ellas es satisfactorio o es positivo ser agresivos. Van en la calle manejando como locos y si alguien se les mete, pues me bajo y lo golpeo o le grito y eso le da satisfacción a la persona. Pero eso no quiere decir que éticamente sea correcto, ¿no? Lo correctamente ético, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero lo que es ético es no lastimar al prójimo, ¿no? Porque aquí, si nos centramos en esta escuela, si una persona es agresiva, pues puede decir, ah, yo soy así. Yo lastimo porque así soy. Y se aguantan. Y voy a llegar al lugar y quien me vea mal, lo pateo. Y si en una comida no me gusta, la aviento. ¿Por qué? Porque yo así soy. Y eso para mí es correcto. Es lo que está, lo que está hablando en contra esta escuela. Que vemos que hasta cierto punto es egoísta. Porque vamos a verlo más adelante con la otra parte, con la otra escuela, pero no encerrarse solamente en lo que la persona cree o piensa. ¿Sí vamos bien? Inciso D, Leo, por favor. Subestima el valor del sacrificio. Se reconoce generalmente el valor ético que comporta el dar la propia vida en favor de otra persona, aunque tal sacrificio va forzosamente en contra del placer del sujeto. Ello muestra que, según la estimación común, no es una vida placentera, sino una vida justa la que conduce al sumo bien del hombre. ¿Sí entendemos este punto? Sí. Ok, seguimos. C, perdón, E. Produce contradicciones, porque si cada uno busca su propio placer a expensas de los demás, se produce, perdón, Salud. se produce un conflicto inevitable. Y entonces hay que preguntarse, ¿por qué ha de ser más importante el placer de uno que el de los demás? En general se reconoce que el sentido moral está tanto más desarrollado cuanto más dispuesto se está a sacrificar los placeres propios a las necesidades ajenas y al bien común, incluido el del propio individuo. Toda persona con sentido ético considera que es malo procurar el placer propio a expensas del prójimo. Entonces, en resumen, esta escuela nos hablaba justamente de eso, que lo más importante del ser es vivir con placer y vivir en paz. Y entre más paz o más duradero sea en tu mente, mejor. Pero aquí vemos las contradicciones, vemos que eso hasta cierto punto es egoísta, porque solamente estás pensando en ti, en lo que a ti te causa placer, en lo que a ti te causa paz. Recordemos que así fue como empezó a dividirse la ética, los valores y más adelante pues las condenas, ¿no? Donde ya vemos que si tú agredes hay una consecuencia. Entonces, esta escuela por eso fue rechazada más adelante. Ahorita vamos a ver la otra contraparte. Porque esta escuela solamente hablaba del placer personal y propio. Hoy en día, déjenme les digo que, bueno, obviamente estamos hablando de la filosofía y de las escuelas. Y en ese momento, cada persona se casaba con una teoría, ¿sí? Hoy en día, bueno, ya somos un mundo inmenso y ya cada persona es individual. Pero déjenme decirles una cosa, que hoy en día muchas personas siguen, quizás sin conocer esta escuela o quizás sin saber de filosofía, pero están metidas en esta raíz propia. Y ustedes lo pueden ver. Personas que son violentas, que causan daño, ¿sí? Personas que tienen a sus parejas y las golpean o no las tratan bien. Y cuando una persona, o un psicólogo, o la ley, o la policía, o quien sea, los cuestiona, ¿por qué lo hiciste? Porque me hizo enojar, ¿no? O porque yo soy el hombre, ¿no? Yo soy el que mando. Y a mí me respetan. Yo si llego a la casa y no me tienen lo que yo quiero, ya sabe, ¿no? ¿Cómo le va?
Ese tipo de situaciones entran dentro de esta escuela, donde la persona se identifica y vive de acuerdo a este tipo de ética. ¿Sí han conocido personas así o no? Sí, ¿verdad? Las vemos en todas partes, ¿no? Y a mí me causa mucha, fíjense, yo tengo un conocido que es bien tremendo, o sea, en su forma de hablar, en su forma de convivir con su esposa, sus hijos, todo. Y cuando yo lo cuestiono, le digo, es que eso no está bien. Me contesta, pero es que yo así soy. Le digo, sí, pero si te está diciendo tu esposa que le lastimó esto, si yo te estoy diciendo que no es la forma de contestar, es porque debes de cuestionar, a ver, ¿quién tiene la razón, no? No, es que yo no voy a cambiar, yo así soy, yo así trato y así me tienen que aceptar. Y ¿saben qué es lo más triste? Que cuando han habido situaciones así fuertes en la familia, bueno, su familia de él, pues, y yo hablo con su esposa me dice, no, es que yo ya aprendí a vivir con eso. Yo cuando él se enoja o cuando yo hago algo que yo sé que yo tengo la razón, no importa, yo tengo que ir y pedirle perdón, porque así es él y no va a cambiar. Entonces yo no digo nada, ¿verdad? Obviamente yo no doy mi punto de vista, pero digo, si una persona me está diciendo que le molesta que yo ponga mi celular ahí, pues debo de cuestionarme, ¿no? A ver, ¿por qué le molesta? ¿Realmente le está afectando? Y si es así, pues cambiar, ¿no? Pero hay personas que no tienen ni la iniciativa del cambio. O sea, son así y hasta dicen, ¿no? Como dice, soy así y así me moriré, ¿no? Hay canciones que lo mencionan. Ese tipo de personas entran en este tipo de escuelas y bueno, es un tipo de ética muy, muy egoísta, donde solamente el placer propio es el que vale y así estén equivocados, continúan, ¿sí? ¿Quieren apuntar algo o todo bien? Ah, por supuesto. ¿Cuántas veces no hemos visto, bueno, no se ha visto más bien, en series o en noticieros, asesinos que cometen eso y luego uno los ve bien tranquilos, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Que me hizo enojar o porque ya me había enfadado? Eso porque lo disfrutan. O exacto, ¿no? Ah, es que quería verla, ¿no? Cómo sufría. Sí. Ah, pues eso ya fue un psicópata. Pero los hace sentir con placer. Exacto. Ese es el punto. Así es. Ese tipo de personas sienten que como si fueran dioses, ¿no? Chiquitos. Soy así, voy a actuar así, hasta que se topan, lamentablemente, en el mundo con otra persona como ellos, ¿verdad? Y entonces ahí ya explota la situación. Porque imagínense un hombre que sea así, con una mujer que también sea así, que puede llegar a pasar, que pasa, por supuesto. Y al rato que pasa, que la mujer se agarra la cazuela y a ver, vente, ¿no? De cómo nos toca. Y al rato, exactamente, al rato salen las noticias que la esposa mató al esposo, que lo golpeó, o simplemente que lo tiene amenazado en casa, ¿no? A ver, yo aquí llevo los pantalones y te aguantas, ¿no? En línea, ¿cómo vamos? ¿Quieren opinar algo o todo bien? ¿Todo bien? Seguimos, entonces, punto número 3, el utilitarismo. ¿Quién me apoya a leer de los que estamos aquí? Adelante. El utilitarismo define que el hombre debe buscar la mayor felicidad del mayor número de personas. Una acción es buena por las consecuencias son buenas y considerar como motivación que trata pues de una defensa en el tipo de ideología basada en los propósitos y deseos del hombre, no en valores naturalistas.
El bien es definido en términos hedonistas, no éticos, y objetiva o pragmática, porque se atiene solo a los resultados. Fue Jeremías Bentham en 1748 a 1852 que formuló la doctrina. Se percató de que el problema consistía en valorar el placer para poder determinar cuál es el placer mayor y para ello elaboró una lista de criterios. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Acuérdense que en la otra escuela, ¿cómo se llamaba? Epicureísma, perdón. Existían 4 puntos donde ellos decían, si entran esos 4 puntos, es válido, ¿no? Entonces, este hombre, Jeremías Bentham, también elaboró su lista, donde dijo, bueno, para que sea algo ético y placentero a la vez, tiene que formular o tiene que entrar dentro de estos puntos. Punto número 1 o A, dice certeza, o sea, la mayor o menor probabilidad del placer resultante de la acción. Es el punto número 1. 2, propincuidad, es decir, el mayor o menor tiempo en el que se tardaría en producir el resultado ameno. C, fecundidad, que consiste en el poder de producir más placer. D, pureza o la mayor ausencia posible de dolor. E, intensidad. F, duración. G, extensión. El número de personas que se benefician de la acción. Esos son los puntos que este hombre determinó para que pudieran encontrarse el placer en una forma ética, ¿sí? Seguimos, dice, mantenía Bentham que los hombres deben ser considerados como iguales en su derecho de obtener el placer y que el castigo, siendo opuesto al placer, debe regirse únicamente por propósitos reformatorios. Su seguidor, J. Stuart Mill, 1806-1873, reconoció que algunos placeres son superiores en calidad y que la cantidad no debe ser criterio prevalente. Siguió tropezando con la dificultad de medir el placer, tanto en el aspecto cualitativo como en el cuantitativo. El tercer gran utilitarista fue H. Sidgwick, 1838-1900, quien complementó la teoría utilitarista con algunos criterios intuitivos basados en la hipótesis evolucionista. Bueno, esos 3 hombres fueron los creadores o aportaron esta evolución de la escuela que vimos al principio. Ellos hablan que aquí entonces el placer no debe ser personal, sino debe ser social. Es decir, yo debo de que lo que yo hago, si puede hacer sentir bien al prójimo, está bien. Pero si puede hacer sentir bien al prójimo y al entorno, mucho mejor, ¿verdad? Estoy cumpliendo un propósito grande. Entonces, eso es en lo que se basa esta escuela utilitarista. Vamos a ver ahora cuál fue la crítica de esta escuela o de este modelo. Dice, crítica del utilitarismo. ¿Quién de los que está en línea me apoya a leer? ¿Si están en línea o no están? ¿Escuchan bien? Sí, sí escuchamos. Crítica del utilitarismo. Inciso A, imposibilidad de una aplicación exacta, aparte de que esta teoría está expuesta a muchas de las críticas hechas al hedonismo egoísta, y dado que uno de los presupuestos generales del hedonismo es que cada persona busca su propio placer y por lo tanto nadie puede ser juez imparcial para determinar el mayor y mejor placer común. Cabe la pregunta, ¿cómo puede objetivamente determinarse cuál es la mayor felicidad o placer? ¿Qué legislador podrá hacerlo? Entonces, aquí, hasta ahí, perdón, vamos a ver un punto y explicarlo.
Aquí ya entramos en el primer razonamiento, dice imposibilidad de una aplicación exacta, donde dice, ok, tú estás diciendo que lo que tú vas a desarrollar le va a hacer un bien al prójimo y a la sociedad, pero ¿quién va a determinar que esa acción realmente es positiva para el entorno? Entonces, así como le pusieron un pero a la escuela anterior por decir que la persona propia sentía el placer, ahora están juzgando. Sí, yo estoy apoyando a alguien y al entorno, pero ¿qué juez o quién está determinando, qué legislador está diciendo que lo que estoy haciendo es realmente correcto? Esa es la primera contra de esta escuela. Ahora sí, el segundo, por favor. Inciso B. El sentido de la obligación personal. La imparcialidad en la distribución del placer es un axioma del utilitarismo, pero todos sentimos que tenemos mayor obligación de procurar el bien de los familiares que el de los extraños. El que da a los pobres todo lo que gana, descuidando las necesidades, y entre comillas, aunque no sean tan apremiantes, de sus propios hijos, no merece aprobación. Ok, aquí tenemos la siguiente contra. Dice, ok, tú quieres el bien para tu familia, pero ¿dónde queda el bien social? O viceversa. ¿Qué tal que yo apoyo al pobre, pero no apoyo a mi hermano? Ahí ya estoy fallando, no estoy siendo congruente, ¿verdad? Estoy apoyando al pobre, pero mi familia necesita, y viceversa. Si apoyo a mi familia, pero no apoyo al pobre, también es incorrecto, ¿sí? Esa es la segunda contra de esta escuela. Seguimos con la C, por favor. Inciso C. Contradice a la justicia. El criterio universalista convierte las normas morales en normas relativas. Los pobres podrían robar a los ricos, se podría mentir. Un pobre no estaría obligando a pagar sus deudas a otro menos pobre, con tal que dicha conducta resulte en el mayor placer de la mayoría de las personas, etc. Tales ideas ofenden nuestro concepto innato de justicia. Igualmente, sería tan lícito castigar al inocente sospechoso como al culpable, ya que el ejemplo resultaría igualmente eficaz para los demás. Entonces, aquí habría una contradicción a la justicia, ¿verdad? Porque entonces dice aquí que una mentira pudiera existir. Un pobre podría robar al rico y también un pobre no estaría a expensas de pagarle al rico porque el rico ya tiene. Entonces, ¿por qué lo va a hacer? Y también nos habla aquí de que ¿cómo castigaríamos al inocente sospechoso o al culpable? Son diversas situaciones. Aquí es otro contra de esta escuela. Seguimos. En conclusión, el utilitarismo tiene dos puntos fuertes, a saber, que evidentemente el placer es mejor de suyo que el dolor y es un objeto legítimo y que es sano su énfasis en las consecuencias de la conducta, pero por otro lado es un sistema desequilibrado ya que pasa por alto la justicia, el deber y la recta motivación. Ok, y ahí concluye, ¿no? Nuestra lección de hoy. Ahí viene el cuestionario que tienen que contestar esta semana, que son 7 preguntas. Perdón, 6. Entonces, bueno, en conclusión, para que entendamos esto, vemos que al igual que la teología, por eso estos libros me gustan porque nos llevan a la raíz de todo, ¿no? Así como lo vimos con la teología, el cuatrimestre pasado, cómo se fueron los filósofos enfrentando con que no estaba bien, hasta que llegaron a la teología bíblica, ¿se acuerdan? Lo mismo está pasando aquí. Primero, emplearon una ética personal donde decían, lo que tú hagas y te haga feliz, hazlo. Después se toparon o encontraron el primer o la gran piedra entre su camino, que era, espérate, eso es egoísta. Estás pensando en ti, pero ¿y los demás qué? Debes de hacer bien a los demás para que continúen. Entonces se desarrolla esta escuela donde también determina que tengo que hacer el bien para mí, para el prójimo y para el entorno, pero después se vuelven a topar con una piedra más grande. ¿Quién determinó que lo que tú estás haciendo es bueno?
o le gusta a la sociedad. A lo mejor lo que yo estoy haciendo ahorita le incomoda a Estados Unidos. ¿Quién lo determina? Más adelante vemos que, bueno, ese es el principio de la ética, ¿no? Así fue como empezaron a surgir leyes, sistemas políticos, de leyes, de legislación, todo lo que conocemos hoy. Pero lo que más nos interesa a nosotros, o lo que más nos importa, es la palabra de Dios, ¿verdad? O lo bíblico. Vamos a ver cómo toda esta ética va a llegar al punto en donde la palabra de Dios nos guía y nos dirige conforme a lo que Dios determinó desde los 10 mandamientos y desde la creación a lo que es correcto para vivir, ¿verdad? Y que más adelante en la sociedad vemos que muchas de las leyes que hoy en día hacemos están en la Biblia, ¿no? O están basadas en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque determinaron que era lo más ético para vivir. Entonces, hasta aquí concluimos nuestra clase de ética. No sé si quieran comentar algo los que están en línea o presencial. Es un momento para que nazcan los derechos humanos. Así es. Es el principio justamente de la legislación de todo, ¿no? Estamos viendo como la raíz de donde se produjo todo lo que hoy en día está moralmente visto y también lo que se castiga. Entonces, pero vemos cómo empezaron con esas roces, ¿no? Cómo empezó la ética primero personal, luego compartida, luego pues tiene que haber alguien que determine esto sí está bien, esto no está bien, alguien que lo legisle, ¿sí? Ok, los que están en línea, ¿quieren comentar algo? ¿O todo bien? Todo bien, bueno. Vamos a continuar con nuestra clase de escatología entonces. Escatología es más allá de la mitad del libro. Déjale ayuda. Le iba a poner a ver si la próxima semana les traigo un separador. Vamos en la lección 2. La perspectiva profética y la Así es. Nos pasamos a su libro de escatología, por favor. Y estamos en la lección número 2. A ver, los que estuvieron aquí, pastores, ¿qué se acuerdan que vimos la semana pasada? Una historia que vimos viendo. Una receta de profecía. Vimos que había profecías cercanas y próximas. ¿Se acuerdan? Una realidad de profecía. Ajá. Estamos viendo la profecía escatológica, respuestas amilenial, Ajá. respuestas premileniales, y la búsqueda de múltiples perspectivas, así como las bendiciones materiales, bendiciones espirituales. Ok. Y la cordillera. Sí, también vimos. Bueno. Ok, vamos a ver la lección número 2.
de su libro de Escatología. Para los que están en línea, libro número 2 de Escatología, lección 2. La clase de hoy se titula La perspectiva profética y la abominación desoladora. Voy a dar lectura. Punto número 1. Dice, unos textos difíciles. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea, Marcos 13, 14. Y vamos a ver otra versión, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, esto lo dice Lucas 21, 20 al 21. Dice, no es difícil identificar la abominación desoladora. La palabra abominación, entre paréntesis viene cómo se escribe, se emplea en el Antiguo Testamento para hacer referencia a la idolatría. Es decir, la abominación viene a representarse como idolatría. Dice, la misma frase aparece en Daniel 11:31, 12:11. En el primer caso, se trata de la profanación del altar por el representante de Antíoco, Epifanes, en el año 167 antes de Cristo. Bueno, dice donde la frase, ¿perdón? Sí, perdón, sí iba a decir, pero dije, ¿qué hace aquí? Así es. Dice Primera de Macabeos 1:54, donde la frase se usa para describir dicho acto sacrílego. En el segundo texto, a pesar de que algunos comentaristas creen que se refiere al anticristo escatológico, todo inclina a pensar que alude a la profanación de ejércitos romanos el año 70 de nuestra era. Beasley Murray ha defendido este punto de vista con tanta inteligencia que parece irrebatible. George Eldon Ladd, autor de varios libros sobre escatología de reconocida solvencia teológica, escribe también lo siguiente. En cualquier caso, algunas de las advertencias que el Señor hace en el Sermón del Monte de los Olivos encajan mucho mejor en la situación histórica concreta. Bueno, y se estarán preguntando ustedes por qué iniciamos con esos textos de Mateo, Marcos y Lucas, donde está hablando acerca de que, bueno, de entrada está hablando de la idolatría, ¿verdad? Y también está hablando que cuando ocurran esos acontecimientos finales, huyan y se esparzan. Entonces aquí teológicamente existe esa duda, o la pregunta es la siguiente: ¿ya sucedieron estos acontecimientos? Es decir, recuerden que estuvieron en la cautividad. El pueblo estuvo en la cautividad y ya sufrió muchas situaciones el pueblo de Israel. Y aquí la pregunta es, ¿por qué en el Sermón del Monte Jesús también habla que al final de los tiempos va a haber muchas guerras y va a haber muchas situaciones difíciles? Por eso entramos con esas citas y con estas preguntas. Voy a continuar. Dice, del año 70, que en un final escatológico, el consejo de huir a las montañas apresuradamente, la esperanza de que la tribulación no ocurra en invierno, cuando los alrededores de Jerusalén son más difícilmente transitables y los caminos de Palestina en general se hallan inundados por el agua de las lluvias. Todo esto parece referirse más bien a una situación histórica limitada al territorio judío, que no a una tribulación
a escala mundial, producida por un anticristo escatológico. Por otra parte, una lectura paralela de los tres sinópticos nos descubre enseguida la solución que el mismo texto ofrece. Fijémonos que lo que para Mateo y Marcos es la abominación desoladora, para Lucas es Jerusalén rodeada de ejércitos, con sus estandartes paganos que pronto entrarían a la ciudad y llegaría hasta el templo, profanando con su presencia lo que alcanzaría el mismo lugar santísimo. Entonces, ¿de qué nos está hablando de esta abominación desoladora? Bueno, los textos que acabamos de leer de Mateo, Marcos y Lucas nos están hablando de una consecuencia a causa de la idolatría. En el caso de Lucas, nos está hablando de Jerusalén rodeada de ejércitos. A causa, aquí lo dice, de estandartes paganos, es decir, a causa de la idolatría viene esa situación deshonrosa o esa situación de, hablando justamente de Jerusalén, siendo una ciudad con poder y autoridad, se ve rodeada, se ve amenazada, se ve secuestrada por muchos ejércitos, pero todo eso tiene una causa. ¿Cuál es esta causa? La idolatría, ¿verdad? Vemos que o está hablando o haciendo referencia a esto. Justamente, ahorita vamos a entenderlo un poco más, los eventos escatológicos ocurren justamente por la desobediencia, ¿verdad? Por el pecado. Todo esto trae como consecuencia un fin y lo vemos desde la creación. ¿Cuál es el fin perfecto de la creación de Dios? El pecado. Dios crea un jardín perfecto, una vida perfecta, un ser humano perfecto, sin dolor, sin muerte, sin enfermedades, sin sufrimiento, sin tener que trabajar, pero aparece el pecado y culmina el fin perfecto de Dios, ¿sí? Más adelante vemos al ser humano nuevamente iniciando, pero llega algo que hace que termine. Es lo que estamos viendo justamente ahorita. Ahorita lo que estamos viviendo, sea positivo o negativo, cada una de las vidas que tengamos, existe algo que se llama pecado. Dentro del pecado va la idolatría, la hechicería y todas las situaciones negativas que no están vistas bien ante Dios. Todo eso trae como consecuencia un relojito de arena que va a llegar al límite, ¿no? Va a llegar al momento en el que Dios diga, es tiempo de el fin, o es tiempo de concluir, ¿no? Entonces, eso es de lo que están hablando esos textos. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Seguimos, punto número 2. ¿Me apoya a leer, pastor? Dos dice, ¿qué intentaba el discurso de Mateo 24:15 y sus paralelos? El discurso profético de Jesús trataba de contestar a dos preguntas. ¿Cuándo sería destruido el templo? Es la uno. Y dos, ¿qué señal habría de su venida y el fin del mundo? Mateo 24:3, Marcos 13:4. Sobre este punto hay unanimidad entre los mejores eruditos evangélicos. De la totalidad de la enseñanza del Sermón del Monte de los Olivos, se desprende que Jesús se refirió tanto a la caída de Jerusalén en el año 70 como a su propia parusia escatológica. La tarea del exégeta estriba en saber deslindar las secciones que corresponden a cada uno y a otro, que corresponden a uno y a otro acontecimiento respectivamente. Es decir, son situaciones diferentes. La caída del templo y la parusia son eventos distintos, ¿verdad? Son situaciones que no puede acontecer una sin la otra, o sea, es decir, son consecuentes, pero son situaciones diferentes. Es decir, cuando ocurrió la caída de Jerusalén, no era ahí la parusia, ¿sí? Era el principio de. Por eso la clase pasada vimos cómo vimos que se me fue leímos Joel, ¿verdad? Cómo Joel profetizaba la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a la vez anuncia el fin, el principio del fin. ¿Se acuerdan que vimos? Lo mismo está pasando aquí. Seguimos.
Este trabajo exegético no siempre es fácil, porque como ha señalado C.E.B. Cranfield, en la perspectiva profética de Jesús, lo histórico y lo escatológico se hallan a veces entremezclados. El acontecimiento escatológico final es contemplado a través de la transparencia de los hechos históricos inmediatos. De igual modo, la historia próxima es vista como un anticipo escatológico. Aquí lo que está refiriendo su libro o el autor es lo que les decía yo. Todos los eventos escatológicos inician o tienen un principio de un fin y van detallados así. Cada uno de los eventos que ha ocurrido desde Daniel tiene un principio, un final, pero ese final tiene otro principio. ¿Sí? Si no los confundo con esta definición. ¿No? Ok. Seguimos. Esta perspectiva profética de Jesús la encontramos también en los profetas del Antiguo Testamento, quienes igualmente interrelacionan las imágenes, el lenguaje y el estilo propiamente escatológicos y apocalípticos en sus relatos de los juicios de Dios sobre Israel. En Amós, por ejemplo, el día de Yahvé es tanto un acontecimiento histórico, pues 5 del 18 al 20, como el evento escatológico final, 7, 4, 8, 8 al 9 y 9 y 5. Isaías describe el día histórico y concreto de la visitación del Señor sobre Babilonia como si fuese el último día, el día de Yahvé escatológico y final. Esto lo vamos a ver más adelante. Cada uno de los días tiene un significado. En la Biblia vemos que desde los profetas existe el día del Señor, el día de Jehová, el día del juicio, el día final. Cada uno de estos menciones o de estos días no se refieren a lo mismo. Pudiéramos pensar que todos hablan de juicio, hablan del fin, pero no. Cada uno de estos días determina una acción pasada, presente o futura. Sí, por eso estamos viendo eventos escatológicos, pero también eventos que ya sucedieron. ¿Sí? Seguimos. Dice Sofonías 1, 7 y 14, describe el día de Yahvé como si se tratara de un desastre histórico a manos de un azote desconocido. En el 1 del 10 al 12, 16, 17, 2 del 5 al 15. En cambio, también lo narra en términos de una catástrofe mundial en la que desaparecen todas las criaturas que pueblan la tierra y solo quedan desolación y muerte. En el 1.18 y en el 1 del 2 a 3. Lo próximo y lo escatológico se mezclan. El futuro inmediato y el día final quedan así interrelacionados en una concatenación mutua. Otro ejemplo es el que presenta el lenguaje de Ezequiel 32 del 6 al 10 para describir el juicio de Dios sobre Egipto, no al final de los tiempos, sino en un próximo futuro cuando la grandeza del imperio de los faraones desaparecerá y comenzará su inevitable y progresiva decadencia. Ezequiel profetiza contra Faraón. Yo extenderé sobre ti mi red, dice Yahvé, con reunión de muchos pueblos, y te dejaré en tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer las estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Sí. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo y pondré tinieblas sobre tu tierra en el día de tu caída. Aquí Ezequiel está hablando de los eventos escatológicos de Egipto. Recordemos que todos los eventos escatológicos pueden ser situaciones que ya pasaron, como les mencioné ahorita, que están sucediendo o que van a acontecer. Van a haber eventos escatológicos para personas, es decir, su fin, para reyes, imperios, ciudades, países, gobernantes, etapas también de la vida, pero también va a haber eventos, que es lo que estamos estudiando y lo que nos interesa, que son los eventos finales de todo el mundo, ¿verdad? O los eventos ya de la segunda venida, del juicio y del milenio, ¿sí? Seguimos.
En esta manera profética de ver la historia, la inmediatamente próxima y el futuro escatológico, expresa un punto de vista determinado, propio de los profetas de Israel, como dice Cranfield, en las crisis de las historias se nos anticipa lo escatológico. Los juicios divinos en la historia son, por así decirlo, como representaciones del juicio final, y las sucesivas encarnaciones de anticristos anuncian por anticipado la última y radical apoteosis de la rebelión y la maldad antes del fin. Así pues, lo próximo y lo lejano están igualmente presentes en la mirada del Señor. Él contempla lo inmediato y lo escatológico, abarcándolo todo en una misma mirada, la mirada del juicio, porque es el mismo juez que juzgó a Egipto, a Babilonia y a Israel, el que vendrá en juicio el último día. Y el carácter de su acción es idéntico. La única diferencia estriba en la intensidad y universalidad del juicio. Aquí estamos viendo tres caídas de tres imperios muy, muy grandes y muy importantes que fue Egipto, Babilonia e Israel, ¿sí? A través de la Biblia, a través de los profetas, vemos cómo se les profetizó que venían los eventos futuros o finales y las épocas también finales, tanto de Egipto como Babilonia como Israel, ¿sí? Por eso es importante que cuando nosotros leamos acerca de eventos proféticos o finales, teológicamente determinemos si fue un evento que ya sucedió, que está sucediendo o que sucederá, ¿sí? Porque vamos a encontrar en la Biblia todos estos acontecimientos de la caída de Egipto, de Babilonia y de Israel, que fueron profetizados justamente por todos los profetas. Pero también recuerden que hay profecías que se están cumpliendo hoy y que están todavía por venir, también por los mismos profetas. Por eso es importante, por eso lo veíamos la semana pasada, acerca de la profecía. Hay que ver si es una profecía próxima, cercana, o si es una profecía de un evento escatológico que ya fue o que será, ¿sí? ¿No se confunden con este tema o todo bien? Esta parte, voy atrás de la pregunta, sé que habla que vienen profecías acompañadas, ¿sí? Que unas se están cumpliendo, están profetizadas, y estamos en lo último de los últimos tiempos también. Ajá. En esa confusión está hablando de profecías acompañadas. Así lo determina. Así es. También hay profecías que dan inicio a un fin, ¿sí? Como lo veíamos con Joel, ¿no? Cuando él profetizaba la venida del Espíritu Santo, y cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro decía, hoy estamos viviendo el final de Joel, pero a la vez estamos iniciando un final escatológico. Bueno, así es. ¿Sí? ¿Sí, hermana Blanquita? ¿Todo bien? ¿Sí? Seguimos. Esto explica la naturaleza de sus juicios tal como han sido recogidos por los sinópticos. El juicio y no solo la salvación, Mateo 3:12, 27, 34 y 41, que el reino de Dios inaugurado por Jesucristo trae consigo, queda decidido en la medida en que los hombres responden a las ofertas de gracia. Y en esta misma medida queda determinado su destino escatológico. Marcos 8:38, Mateo 10:32 a 33. Esto está patente en los juicios sobre Corazín, Betsaida y Capernaum. Mateo 11, 20, 23, Lucas 10, 13, 15. Lucas y Mateo describen el juicio que caerá sobre Corazín y Betsaida en términos escatológicos. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mateo 11, 22. Pero en los versículos siguientes, Mateo 11, 23 y Lucas 10, 15, se describe el juicio sobre Capernaum en términos menos escatológicos, afirmando simplemente que esta orgullosa ciudad, centro del ministerio de Jesús en Galilea, que había escuchado el mensaje del reino repetidamente, sería entregada al Hades. En hebreo, la condición el estado de los muertos. Aunque Mateo 11:24
añade una nota escatológica. Es evidente que la misma hace referencia a un juicio en la historia concreta de Capernaum, dado que añade el comentario del Señor. Si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Versículo 23. Por cierto que en estas palabras de juicio sobre Capernaum, el Señor se sirve del cántico de Isaías en contra de Babilonia. Isaías 14, 13 y 15, aunque no la cite explícitamente. Tenemos aquí otro ejemplo del uso indiscriminado de una misma clase de lenguaje con estilos idénticos o paralelos para descubrir los juicios de Dios, tanto de carácter histórico como escatológico. Entonces, aquí lo que acabamos de leer es que esos eventos escatológicos iban directamente a estas ciudades, a Tiro y a Corazín, ¿verdad? Y bueno, aquí estábamos hablando de situaciones en las cuales hablaba de juicio por parte de Dios, ¿no? De Jesús en este caso. Y también les menciona que si Sodoma hubiera presenciado lo que ellos presenciaron, aún seguiría con vida a los habitantes, dando a entender que pues fueron muy desobedientes, ¿no? Viendo no creyeron, estando él presente no escucharon, por lo tanto el juicio iba a caer sobre ellos. Estos eventos escatológicos definitivamente van hacia o iban dirigidos directamente a esas ciudades, ¿sí? Es por eso importante, vuelvo a recordarles que cuando leamos un evento escatológico tenemos que filtrarlo, como toda profecía y como toda la Biblia, si fue para su presente, es decir, al pueblo al que se le estaba diciendo, si es para hoy en día o si es para el futuro, ¿sí? Mismo caso o misma situación pasa con todas las cartas y toda la lectura acerca de Pablo. Pablo habló mucho a iglesias locales y a personas que estaban en su entorno, pero también habló hacia el futuro, es decir, hacia nosotros o más allá de nosotros. Por eso, como teólogos, tenemos que filtrar si el versículo, y eso lo vimos en la hermenéutica, tenemos que filtrar si el texto es para la persona a la que se le está hablando, para la ciudad, para la época actual o para el futuro, ¿sí? Como un mero ejemplo, ¿Cómo que, perdón? como si fuera un mero ejemplo, una referencia. Así es, ¿sí? Seguimos. ¿Quién me puede leer ahora? Pastor, ayúdenme. Pastor José Luis. Punto número 3. Enseñanza que se desprende de estas consideraciones. Conviene pues subrayar la enseñanza que se desprende de todo esto. El juicio que viene sobre los que rechazan el reino, que cumplen la historia tanto como el día de Yahvé, el día escatológico, Mateo y Lucas nos dicen que Capernaum, levantada en la cúspide de su vanidad, será arrojado lo más bajo y vergonzoso. Sufrirá realmente más fuerte que Sodoma, la aniquilación total. Esto explica la oportuna cita de Isaías 14, es decir, el uso del lenguaje de dicha profecía contra Babilonia, la verdadera, cruel e impía Babilonia, que engendrada también en lo más alto, sufrió el castigo debido y descendió a lo más bajo de la humillación y de la derrota. Capernaum, lo mismo que Sodoma y Babilonia, será reducida a ruinas. Jesús, como los profetas del Antiguo Testamento, podían ver la visitación divina por juicio, tanto en términos escatológicos como en términos históricos. La destrucción de Capernaum constituyó el juicio del reino de Dios que viene en Jesucristo. También sobre Jerusalén, las otras son sus palabras condenatorias en términos históricos, por su severa, por falta de discernimiento, al no distinguir las realidades del reino que estaba en medio de ellos. Jesús lloró sobre Jerusalén al comprobar que sus habitantes lo rechazaban.
El rechazo de la invitación que le hizo Jesús significó para ellos los judíos que su casa fuese dejada desierta y desolada. Ellos que soñaban en una Jerusalén capital de un mundo redimido por el judaísmo y en un templo convertido en el santuario de toda la humanidad, van a ser dejados por Dios. Jerusalén será desolada y el templo será destruido. En la misma idea se repite en Lucas 19, del 41 al 44. Jesús lloró sobre Jerusalén porque sus habitantes no reconocieron el tiempo de su visitación. Es decir, cuando el Señor vino a visitarla, porque Dios visitó a su pueblo en Jesucristo para ofrecerle la salvación y la paz. Es así como llegó hasta ellos el reino de Dios en gracia y misericordia, pero Israel rechazó. Esta oferta de gracia y escogió el camino que conduce al desastre. La catástrofe fue literal, pues trajo muerte y destrucción sobre la ciudad y el templo en el año 70. No es menester considerar los ejemplos de este juicio que el reino y el rey traen en términos históricos escatológicos sobre Jerusalén y sobre sus habitantes entre los tanto como sobre las piedras del templo. Vamos a hacer un paréntesis ahí. A ver, entonces, los profetas en el Antiguo Testamento estaban profetizando que vendría un Salvador a traer esa libertad y a la vez a ser un profeta o el último profeta que volviera a conectar al pueblo con Dios. Eso, si sabemos, pues se quería desde el Éxodo, ¿verdad? Que el pueblo de Israel entendiera que eran propiedad de Dios, que Dios les amaba, que Dios tenía lo mejor para ellos. Lo que los profetas estaban profetizando en el Antiguo Testamento era eso, la venida de un Salvador. Cuando Jesús llega a la tierra, podemos entender dos cosas. Jesús venía, sí, a salvar a su pueblo, a darles esa esperanza. ¿Qué pasa? El pueblo lo rechaza, no hubo una aceptación. Justamente el miércoles compartía eso con la iglesia, me tocó compartir esa predicación. Yo les comentaba a la iglesia, no pudieron aceptarlo porque lo que ellos estaban esperando, el tiempo de Jesús es muy similar a lo que vivimos hoy en día. Existían líderes, gobernantes, reyes, a cargo de un poder, que lo que ellos querían eran dos cosas: extender su reino, ganar más territorio y satisfacerse a sí mismos. Lo podemos ver en todas las citas, por ejemplo, con Herodes, ¿no? Vemos que Herodes era un rey que tenía mucho dinero, que tenía mucho poder, que era muy dado, muy sanguinario, era muy dado a quitar, a ganar, pero también si vemos un poquito su carácter, vemos que era muy dedicado, muy enfocado a los placeres físicos, comer, beber, hacer fiestas interminables, tener muchas mujeres. Entonces, los gobernantes esperaban un Salvador y un Mesías, por supuesto, pero ellos no jamás pensaron que iba a venir una persona humilde, una persona de un pesebre, y mucho menos a decir: no hagan guerras, no le quites al prójimo, no mates, ama, respeta, perdona, da, comparte. Ellos no esperaban eso. Ellos sí esperaban un Mesías y un Salvador, pero alguien guerrero, un guerrero con armas, con poder, con reinos, que dijera: vamos por el siguiente territorio y hagamos guerra y triunfemos y hagamos fiesta de 20 años y tomemos y mujeres. Y eso es lo que ellos esperaban. Por eso cuando Jesús llega, existe un rechazo por parte de estos líderes. Dicen: ¿cómo no? ¿Cómo va a ser el Mesías que estamos esperando, no? Ahora, los sacerdotes eran personas enfocadas solamente en la palabra que ellos tenían, y hasta cierto punto muy similar a los sacerdotes o a las sectas que vemos hoy, que portan sus trajes, sus coronas, su poder, ¿no? Si ustedes ven a los líderes de las sectas, son personas respetables. Donde se paran, la gente los respeta, los saluda, no les hace un daño, al contrario, ¿no? Les dan
lo mejor, nos tratan bien. Lo mismo pasaba en ese tiempo. Por eso cuando llega Jesús y les habla a los sacerdotes, dicen, no, no te podemos aceptar, porque nosotros lo que queremos es alguien que nos venga a dar más poder, alguien que nos venga a aplaudir, que nos venga a alabar, que diga, qué bien que se sabe en la ley, y que nos dé más poder y que nos dé más autoridad y que conviva con nosotros, y por eso no lo aceptaron. Y la otra tercera parte, que es el pueblo, era un pueblo con hambre, lo podemos ver en la Biblia, un pueblo con hambre, un pueblo con enfermedades, un pueblo con demonios, un pueblo con muchas ataduras, porque es lo que vemos que Jesús vino a alimentarlos, a sanarlos, a liberarlos, a restaurarlos. Entonces el pueblo lo que necesitaba era algo instantáneo, un pan, una sanidad, un dame ahorita, no la eternidad, yo ahorita necesito, yo ahorita ocupo que me des. Por eso Jesús cuando empieza su ministerio que alimenta a los 5,000, pues en una multitud que lo seguía porque les estaba dando, porque la gente lo que requería en ese momento era instantáneo, pero Jesús venía a darles una eternidad gloriosa. Entonces se puede entender, o hasta aquí para entenderlo escatológicamente, que Jesús vino a Israel, y sí vino a Israel, pero Dios tenía un plan más maravilloso que Israel, o más grande que Israel. No se enfocaba solamente en Israel. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a Israel. Los profetas sí se enfocaron en Israel porque es un pueblo con promesa, pero al venir Jesús a la tierra y entregarse a ellos, y al rechazar ellos esa salvación, ahora Jesús es para todos. Entonces, el plan, pudiéramos decir, fue, ¿cómo se puede decir? No tuvo éxito, pero no, realmente tuvo un éxito más allá de, humanamente nosotros vemos un plato, pero divinamente Dios lo ve todo, ¿no? Entonces, los profetas hablaban de Jesús y una salvación para Israel, pero Jesús sí vino a su pueblo, pero también vino al mundo y a traer una salvación. Por eso vemos aquí dos situaciones o dos eventos escatológicos. Eventos escatológicos para el pueblo de Israel que rechazó la oportunidad del Salvador, pero también eventos escatológicos para el mundo, que nos toca hasta nosotros, ¿verdad? Que estamos muy lejos de Israel. Por eso es aquí la diferencia entre un evento escatológico para Israel y un evento escatológico final. ¿Sí? ¿Sí entendemos esto? Sí, Seguimos. Jesús Jesús pudo contemplar el futuro de dos maneras diferentes. Pudo descubrir las futuras visitas de su ira en términos de una catástrofe histórica inminente y por otra parte también como un acontecimiento escatológico presente. Tanto lo histórico como lo escatológico constituyen visitas divinas que arrojan sobre Israel el juicio divino por haber rechazado el reino de Dios. Dios volvió a manifestar su actividad en medio de la historia, visitó a su pueblo en la misión de Jesús, ofreciéndole los beneficios del reino. Mas cuando la oferta es rechazada, sigue inevitablemente una visita de juicio, tanto un juicio en la historia como un juicio escatológico. Ambos, el que cayó sobre Jerusalén en el año 70 y el que será desplegado a la paz de todo el mundo en el último día. Un juicio del mismo Dios y expresan idénticamente su soberanía. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Entonces, el pueblo de Israel tenía una promesa y lo leemos en el Éxodo, ¿no? Bueno, desde antes con Abraham, ¿no? Cuando le promete bendición a las familias. Dios Padre les está ofreciendo una vida o un sitio donde van a tener muchas bendiciones. A causa de la desobediencia del pueblo, esa cita no se puede concretar o no pueden disfrutar de eso porque siguen en su necedad, por así decirlo. Entonces, por eso vemos que Jesús
al rechazarlos, al rechazar a Jesús, están teniendo un juicio, ¿sí? Y hasta hoy en día Israel es un pueblo que continúa todavía con guerras, con situaciones difíciles, porque no ha querido o no supo aprovechar la visitación. Por eso hoy en día nos habla de que este juicio ocurrió para ellos y vemos cómo también a través de la historia, pues el imperio de Roma fue destruido, cayó como Egipto, como Babilonia, a causa justamente de esa desobediencia o de ese desenfreno, ¿sí? Históricamente hablando, ¿por qué cayó Roma? Justamente por los placeres, hablando de los gobernantes. Al no tener un control de lo que hacían, fueron personas que no supieron llevar esa autoridad y eso los llevó a caer. El pueblo de Roma cayó, al igual que el de Egipto y al igual que el de Babilonia, ¿verdad? Seguimos. O si quieren lo leo yo, ya lo tengo aquí. Dice, incluso cuando el juicio es inmediato o cercano y por lo tanto destinado a cumplirse históricamente, próximamente antes del juicio final, incluso entonces, Jesús contempla este juicio como un rechazo escatológico y emplea el lenguaje escatológico. Tal es el caso de Mateo 24, 27 a 28, que muchos comentaristas consideran como el colofón adecuado de la gran tribulación que padeció la nación judía en el año 70. Los judíos esperaban, engañados por falsos profetas, como testifica Flavio Josefo, la venida súbita de su Mesías. No perdieron esta esperanza ni un solo instante, pero estaban ciegos espiritualmente. Después de su rechazo del Hijo de Dios, no podían esperar sino el juicio del cielo. Así llegó el Mesías, pero no de la manera que suponían. Llegó de la única manera que podía llegar. El juicio así, la ira de Dios, haya expresión en los acontecimientos del año 70. Luego el cadáver de Israel será notorio a todos los pueblos. Mateo 24, 28. Como el cadáver del faraón lo fue para sus contemporáneos. Ezequiel 32, 10, que habla de la caída justamente se me fue el nombre, de Egipto. De modo que así como la bendición del reino representan que el futuro se ha introducido entre vosotros y que los poderes y las fuerzas del reino vencieron actual, ya en la actualidad en el mundo de igual manera podemos afirmar que el juicio final escatológico definitivo queda anticipado en cada juicio parcial y local que ocurre en la historia. Es decir, a lo largo de la historia han habido eventos escatológicos, ¿sí? Como ya para resumir la clase porque ya estamos concluyendo. Vimos la caída de Egipto, de Babilonia y de Israel por diversas situaciones, cada una y diferentes formas, ¿no? Pero aquí lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús, a la llegada de Jesús fue el inicio de muchos finales que estamos viviendo. La llegada del Espíritu Santo también es el inicio de un fin. Y lo que podemos entender es que los eventos escatológicos que estamos por presenciar, si es la voluntad de Dios o más adelante generaciones, hay todavía eventos por ocurrir, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente de esto habla la lección de hoy y que todos estos juicios fueron o por consecuencia del pecado y de la idolatría. La caída de los imperios tanto de Egipto como de Babilonia como de Israel fueron por no obedecer la ley, fueron por vivir de una forma desenfrenada y contraria a lo que Dios mandó a que vivieran, ¿verdad? Hubiese sido una historia muy diferente, pero recordemos algo, que los planes y los propósitos de Dios son perfectos y que en cada equivocación o cada caída, Dios da una oportunidad de levantar y de un nuevo comienzo. Al momento de Israel rechazar a Jesús, se estaba cumpliendo una profecía, pero a la vez Jesús estaba iniciando su acto de amor hacia el mundo. Ustedes me rechazan, pero ahora ya soy de todos. Ya no soy exclusivo de Israel.
y lo menciona Pablo, ¿no? Ya no hay judío ni griego. Ya la salvación, les compartía el miércoles, en el Antiguo Testamento vemos que el arca de la salvación o el arca que construyó Noé era estática. Es decir, Noé la construyó en un lugar y no se movía. Vemos que cuando llegó Jesús, era en un pueblo la salvación, tener la oportunidad. Hoy en día vemos que esa arca camina por todas las calles, por cada una de las colonias pasa y está invitando a que entren. Esa arca ahora simboliza, para que lo entendamos, un arca donde va Jesús dentro, invitando a las personas. Entonces vemos que no fue un fracaso que Israel lo rechazara, al contrario, fue una oportunidad para que Dios viniera a concluir y a finalizar, pues, todo ese rechazo que existía, no solamente de Israel, sino del mundo. Por eso Juan 3:16 menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo para que todos fueran salvos por medio de él, ¿sí? El siguiente punto dice, ¿cómo entender el próximo futuro de Israel? Y bueno, lo que habla ahí, ya no alcanzamos a leerlo por el tiempo, pero ese punto lo que nos menciona es que Israel se condenó a causa de no reconocer como Salvador a Jesús. ¿Y cuál va a ser su futuro? Bueno, ahí nos hablan unas citas de lo que les espera, ¿verdad? Y el punto número 5 dice el verdadero remanente de Israel. Ahí habla que no todo Israel se perdió. Recordemos que los discípulos fueron salvos y mismo Jesús también formó parte de esa nación y pues él es Dios, ¿verdad? Entonces también vemos que gracias, como vuelvo a repetirles, a ese rechazo de Israel, hoy en día nosotros podemos ser hijos adoptados a través de Jesús, ¿sí? Y viene su cuestionario de 10 preguntitas, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver justamente ese tema, el rechazo de Israel. Y bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. No sé si tengan algún comentario los que están en línea o quieran compartirnos algo. Veo aquí una mano levantada. ¿Alguien quiere opinar algo o todo bien? ¿Me escuchan a Levanté mí? mi mano por lo que comentaba, o Adelante. sea, que era, por eso levanté mi mano porque estaba de acuerdo de lo que estaba comentando, amén. Ok, Que gracias. todos los procesos que ha pasado Israel y todavía lo sigue pasando a través de las guerras y de tantas cosas que está aconteciendo. Por eso Así levanté es. mi mano, estoy de acuerdo con lo que está pasando. Ok, gracias por su participación. ¿Alguien más quiere comentar algo los que están en línea o concluimos? No sé Los que si me están ahí. escuchan. Sí, se escucha. Adelante, pastor. ¿Sí me escuchan? Sí. Es que, ¿sabes qué? Ya la parte final a mí se me fue el sonido de ustedes, ya casi no los escuché. Prácticamente no lo escuché, pero pues creo que es un tema profundo, ¿no? Es un tema, lo que se me hace más sobresaliente en cuanto a identificar la parte escatológica de la parte histórica, porque en la actualidad hay veces que se confunde, se está confundiendo en la interpretación, o sea, Así es. la parte, eh, sí, de la interpretación, y incluso por ejemplo, si decimos que la destrucción de Jerusalén en el año 70 es parte de lo que habla en Mateo. Entonces, en muchos casos estamos nosotros atribuyendo todo a eventos que todavía no suceden y ya sucedieron. Así es. Y no sé si has escuchado una doctrina, ahorita no recuerdo el nombre, a donde se habla que el rapto no sucederá. El rapto no es algo que tiene que ver precisamente con lo sucedido en el año 70. Entonces,
pues es un asunto interesante como para analizarlo pues, más profundamente, ¿no? Sí, Se justamente, me hizo muy interesante. sí, justamente, bueno, ¿sí ¿alcanzaron a escuchar o no? No escuché. Ok, comenta el pastor Will que hay una fuente o un comentarista, teólogo, que dice que el rapto no va a acontecer, que es algo simbólico, por así decirlo, o algo, pues como un símil de algo. Justamente, Pastor Will, la semana pasada o antepasada, no recuerdo, yo les comentaba que nosotros lo que vamos a ver aquí es todo basado en la Biblia con citas, y justamente este tema escatológico es un tema delicado porque como son eventos futuros, pudiéramos nosotros cada uno tener una perspectiva diferente. Pero aquí lo importante o lo que debemos nosotros de entender es, primeramente, qué dice la palabra de Dios, basarnos en la Biblia y en tratar, acuérdense que la Biblia se interpreta por sí misma. Por lo tanto, la Biblia tiene las respuestas a esos eventos, aunque Apocalipsis hable de mucha simbología y de muchas figuras, podemos entenderlo porque hasta cierto punto tenemos todos los demás libros para poder entenderlo. Por eso vamos a ver más adelante, ahorita estamos viendo la introducción, pero en las siguientes sesiones, yo creo que la siguiente clase, voy a dejar unos 10 minutos para empezar a ver cómo va a ser la línea del tiempo final del Apocalipsis o los eventos escatológicos de acuerdo a la Biblia, ¿sí? No de acuerdo a ninguna teólogo ni mi teoría, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y cada uno de ustedes va a determinar, ahora sí, su punto de vista como teólogo, que también es válido. Recordemos que los teólogos tienen la facultad para determinar o para interpretar, a final de cuentas, una cita o un evento. Entonces, lo vamos a ver primeramente Dios en la siguiente sesión. Sí, muchas gracias por su comentario. Y bueno, si no tienen algún otro comentario aquí, ¿no? ¿Todo bien? Okay. Bueno, ¿algo más que los que están en línea o todo bien? No, todo bien. Ok, les Gracias. recuerdo que la clase fue grabada y va a estar subida en Facebook para que si la quieren volver a visualizar o llegaron un poco tarde, puedan hacerlo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos, primero Dios, la próxima Gracias. semana. Bendiciones. Bendiciones, hasta luego. Bendiciones, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Sí, Bendiciones. ahí, le voy a pedir la oración por mi hijo que se siente un poquito mal